¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, espero que se encuentren bien. Tal como les había comentado hace 2 lunes, hoy nos toca tener clases. Yo sé que es feriado, sé que estamos conmemorando o recordando la muerte de General San Martín, pero no quería dejar pasar otro lunes más para que no se haga muy largo el tiempo entre clase y clase. Les voy a enviar también, junto con este video, un nuevo trabajo práctico. Ojalá que se puedan ir sumando más compañeros y compañeras eh, a estos trabajos. Hubo algunos que ya hicieron el trabajo práctico número 1, es muy sencillo, no genera mayores complicaciones si pueden ver el video. Y ahora vamos por el trabajo número 2. La idea es que no se atrase. Como siempre vamos a compartir una pantalla y voy a ir explicando desde ahí. Anda un poco lenta la compu hoy. Bueno, ya casi estamos. Un poquitito que responda la compu. Bueno, bueno. Bueno, parece que ahí lo estamos logrando. Bueno, espero que
lo puedan ver. Bueno, vamos a empezar. La Constitución Nacional, nosotros, la clase pasada, vimos un poco qué es una Constitución Nacional, para qué sirve, por qué se establece. Bueno, hoy vamos a conocer un poco su historia, ¿no? La historia de nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su parte fundamental, es la que tenemos hoy. Ha habido varias reformas desde su sanción hasta la época, pero en líneas generales y en sus ejes centrales sigue siendo la misma que fue sancionada en 1853. Cuando digo que vamos a conocer su historia, tenemos que ver un poquito antes de esa fecha, qué fue pasando, qué iba pasando, tal vez alguna de estas cosas ustedes la estén viendo en historia, ¿sí? Hubo dos constituciones antes. Una fue en el año 1819 y otra fue en el año 1826. Ambas fueron rechazadas por las provincias por considerarlas unitarias. Ahora vamos a explicar qué quiere decir unitario. Cuando en nuestro territorio se declara la independencia el 9 de julio de 1816, donde jugó un papel muy, pero muy importante San Martín y esas batallas por la independencia que seguramente ustedes han hablado en el transcurso de su escuela, surgen dos posibilidades de país. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro país se independiza, es decir, se saca de encima a España. A partir de ese momento, el 9 de julio de 1816, vamos a comenzar a tomar nosotros nuestras propias decisiones, políticas, económicas, sociales. Antes esas decisiones eran tomadas en España, eran tomadas por el rey de España. Ahora, a partir de 1816, vamos a ser nosotros los que comencemos a tomar nuestras propias decisiones. Y como sucede en muchos ámbitos de la vida, cuando hay que tomar decisiones, pueden surgir opiniones distintas, pueden surgir opciones distintas. Bueno, a partir de julio de 1816 van a surgir dos opciones bien marcadas, bien diferentes, y una era la opción de los unitarios y la otra era la opción de los federales. ¿Qué decían los unitarios? Bueno, los unitarios decían, a partir de este momento, es decir, a partir del momento que nos independizamos, tenemos que establecer un gobierno central fuerte donde desde Buenos Aires se gobernara el resto de las provincias. Es decir, querían establecer un gobierno que gobierne y sea soberano, es decir, que tenga capacidades para tomar decisiones sobre todo el territorio, pero que ese gobierno esté encabezado por Buenos Aires. Es decir, que desde Buenos Aires surjan las órdenes para todas las provincias y de esa manera organizar el territorio. En cambio, los federales decían, estamos de acuerdo que tenemos que unificar el país, estamos de acuerdo que todos tenemos que respetar una ley suprema, pero en lo que no estamos de acuerdo es que esas leyes las establezca Buenos Aires. Es decir, tenemos que poner por encima de todos una ley suprema, ¿sí? Que es una constitución, pero esa constitución tiene que respetar las decisiones que se puedan tomar hacia el interior de las provincias que no afecten la unidad nacional. Es decir, para los federales, ¿sí?, lo que tenía que suceder era una unidad, pero que esa unidad respete las diferencias que existen en cada una de las provincias, ¿sí? Por lo tanto, acá estaban
marcadas claramente las posturas. Los unitarios planteaban un gobierno central y que ese gobierno central resida y mande desde Buenos Aires, y los federales planteaban la unidad del territorio, pero que en esa unidad se respete la diversidad. ¿Sí? Las constituciones de 1819 y 1826 fueron rechazadas por los federales, y los federales la rechazaron porque decían que era unitaria, que no respetaba la diversidad de las provincias. ¿Qué pasó en esos periodos en donde no había una constitución? Es decir, en ese tiempo en donde no había una ley suprema para todas las provincias, una ley que debieran respetar todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Bueno, cada provincia establecía con otras provincias pactos o tratados. Estos pactos y estos tratados se establecían entre provincias para regular la relación entre ambas. Por eso, en el inicio, en el preámbulo de la Constitución, se habla de que esa Constitución de 1853 respeta tratados o pactos preexistentes, es decir, aquellos pactos y aquellos tratados que fueron firmando entre las provincias van a pasar a formar parte de una Constitución nacional que deban respetar todos. Por lo tanto, hasta acá lo que tenemos es que, si bien la Constitución se sanciona en 1853, hubo algunos antecedentes previos en 1819 y en 1826 que fueron rechazadas esas dos constituciones por ser unitarias. ¿Y quiénes las rechazaron? Los federales. ¿Y qué proponían los federales? Que se establezca una unidad nacional, un mismo criterio para la nación, pero que se respeten las diversidades provinciales, las diferencias que existen hacia el interior de cada provincia, y que sean las mismas provincias quienes estén capacitadas para tomar algunas decisiones más allá de lo que diga la nación, ¿sí? Sin contradecir lo que dice la Constitución, pero que puedan tomar decisiones que hacen a la vida cotidiana de esa provincia. Cuando se rechazan estas constituciones, las provincias empiezan a establecer tratados entre sí, pactos entre sí, que son los conocidos pactos preexistentes que aparecen en el preámbulo. La Constitución fue sancionada en 1853, fue aprobada por todas las provincias, ¿sí? Menos por una. Y esa provincia que no la aprobó fue Buenos Aires, porque Buenos Aires no estaba de acuerdo con algunos artículos, y sobre todo con que no quería repartir el ingreso de la aduana. Buenos Aires tiene un puerto sobre el Río de la Plata, y hacia ese puerto llegaban las embarcaciones, fundamentalmente de Inglaterra, para comerciar. ¿Qué proponían las otras provincias en esta Constitución? Bueno, si vamos a ser un país, si nos vamos a unificar, si vamos a tener un mismo criterio para todos, bueno, esa plata que entra a Buenos Aires, que entra a la aduana de Buenos Aires, debe ser repartida porque es plata de todos, no es plata de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires se negaba a eso, entre otras cuestiones, pero esta cuestión económica era tal vez la más importante, ¿sí? Recién 7 años después, Buenos Aires va a aceptar formar parte de la unidad nacional y va a aceptar la Constitución luego de la reforma de algunos artículos, y se va a incorporar en 1860 a la unidad nacional. Es decir, a partir de ese momento, la Constitución sancionada en 1853 comienza a regir para todo el territorio nacional, incluida la provincia de Buenos Aires, que había optado por quedar afuera en un comienzo. Este es un poco el recorrido histórico de la Constitución Nacional, y también es importante que sepamos que una Constitución Nacional no se sanciona de un día para otro, ¿sí? Ni que es de una vez y para siempre. Es decir, las constituciones nacionales surgen de un proceso histórico, surgen de luchas, de conflictos, de debates, y esas leyes fundamentales pueden ser, con el correr del tiempo,
revisadas, incluso hasta pueden ser modificadas, porque forman parte de un proceso histórico. No es lo mismo, la misma vida y la misma organización social, política y económica que tenemos hoy en día que la que existía en 1853. Por eso en 1994 hubo determinados cambios también y determinadas incorporaciones a esa Constitución. La Constitución Nacional es una ley importante, es una ley fundamental, pero no es una ley que no se pueda modificar. Por supuesto que hay una serie de pasos que hay que respetar, ¿sí? No la puede modificar una persona sola porque así le parezca, pero sí tenemos que tener en cuenta que llegado el momento, tal vez en algún momento de nuestra historia, se ponga en debate la Constitución, ¿sí? O algunos artículos de esa Constitución para incorporar o para sacar, y que esto es posible, que se puede realizar. No es una ley divina que no se pueda tocar ni modificar, ¿sí? Este fue un poco el recorrido histórico de nuestra Constitución, un recorrido histórico que, como dije recién, cuando nosotros hablamos de un recorrido histórico, nos permite ver un proceso, ¿sí? Es decir, un proceso de creación, no es que nació de la nada y ya está, ahí no se puede meter más nada, no se puede tocar, no se puede modificar. Hay un proceso. Y en la historia de todas las instituciones, la historia de todas las leyes forman parte de un proceso, forman parte de debates, y el devenir histórico las puede ir modificando. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, chicos, chicas, espero que puedan hacer este segundo trabajo, espero que estén bien, que se sigan cuidando. Aparentemente ya tenemos la posibilidad de una vacuna en el horizonte, falta todavía, pero es importante saber que nuestro país va a contar con esa vacuna en el momento oportuno y que iremos de a poco volviendo a nuestra normalidad antes de este maldito virus que nos complicó todo. Les mando un gran abrazo, ojalá puedan hacer el trabajo y sobre todo sigan cuidándose y ojalá que estén todos bien ustedes y sus familias. Abrazo y nos vemos dentro de 15 días.